Andrés Longton nos acompaña esta mañana. Bienvenido, diputado. Hola, muy buenos días, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Diputado, ¿en qué consiste este proyecto de acuerdo que se ha impulsado? ¿Qué es lo que busca finalmente cuando piden que el presidente Boric pida perdón a Carabineros? Sí, Sebastián, bueno, este proyecto, primero el contexto, nace el año pasado, se vota hace pocos días, pero nace a propósito de las declaraciones del presidente Boric en el aniversario del 18 de octubre, el año 2022, principalmente por imputaciones que hace a Carabineros de Chile que claramente no colaboran con el diálogo y no colaboran con un clima de no seguir deteriorando la institución de Carabineros, que es tan valiosa para la mayoría de los chilenos, haciéndole imputaciones que además donde no hay condenas detrás, como por ejemplo se le imputa a Carabineros muertes, y hasta el día de hoy no hay ninguna condena a un carabinero por muerte, y eso obviamente que nos retrotrae a las imputaciones fuera de lugar e irresponsables que hace el presidente y también muchos de sus ministros a propósito de causas que los carabineros fueron finalmente sobreseídos o absueltos, y donde se hizo un juicio previo respecto a causas como por ejemplo la de Panguipulli, la del carabinero Quesada en Santiago, donde finalmente hubo un deterioro no solamente en la institución de Carabineros, Sebastián, sino que también a su familia, personas que fueron separadas de sus funciones. Por eso no es bueno generalizar, Sebastián. Cuando tú generalizas terminas generando un daño y una afectación a la presunción de inocencia, que es tan importante y que es un derecho tremendamente valioso, sobre todo para quienes dan la vida por nosotros. Ahora, ¿se refiere a comentarios y acusaciones que se hicieron antes de llegar al gobierno? No. Esta es una declaración del año pasado, Sebastián, a propósito de que se cumplió un nuevo año del 18 de octubre. Y en esa declaración el presidente de la República fue muy irresponsable, porque si bien todos condenamos la violación a los derechos humanos, el presidente no puede darse la licencia, sobre todo por el cargo que ostenta, de hacer imputaciones sin ningún tipo de respaldo y sin que hubiera una condena detrás, porque eso termina generando un daño irreparable a la institución, una falta de confianza y de legitimidad que todos protegemos y todos queremos para que nuestros carabineros actúen bajo obviamente el imperio del derecho, bajo el uso legítimo de la fuerza, pero con la confianza requerida. Y cuando se hacen imputaciones sin respaldo atrás, lo que termina es dañando la institución de Carabineros, a las familias, y terminas también, obviamente, afectando de manera permanente la confianza de las Carabineros, que es una institución muy valiosa en nuestro país y que nos protege a todos nosotros. Entonces, nosotros le pedimos al presidente de la República y también a su ministro, obviamente, que pidan disculpas por aquellas imputaciones sin pruebas, sin respetar la presunción de inocencia, sin respetar el debido proceso que se hicieron. Yo no sé si ustedes recuerdan, Sebastián, a Leonardo Quesada, el carabinero que fue atacado por una turba y que utilizó su arma para poder obviamente repeler ese ataque, y que rápidamente los ministros de Estado salieron a condenar y apuntar con el dedo a ese carabinero. O en Panguipulli lo mismo, con el sargento González, el daño que se le hace a esa persona porque se genera un juicio previo, un juicio social que termina dañando profundamente a esa persona y haciéndole un daño que es permanente además, Sebastián, independientemente que después salga sobreseído o absuelto. Sí, de acuerdo, pero ¿por qué traer el tema ahora a colación? No, porque esta es una resolución, Sebastián, que se votó ahora por el orden de las resoluciones, porque los parlamentarios votamos muchos proyectos de resolución y se van votando en el orden que se vayan presentando. Lo presentamos el año pasado, Sebastián, y se votó ahora. Pero claramente tiene que ver con un orden de presentación de los proyectos de resolución. Obviamente que ha pasado casi un año, pero nunca es tarde, Sebastián, para que el presidente y sus ministros pidan las disculpas correspondientes por haber tratado de asesinos, de criminales, a nuestros carabineros, a nuestras policías, sin ningún tipo de prueba. Yo quiero recordar también, Sebastián, lo que pasó, lo que dijeron algunos que hoy día son ministros, como la ministra Vallejo, la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez, que dijo que en el metro Baquedano se torturaba. Algo que hasta el día de hoy no se ha comprobado y no han pedido las disculpas correspondientes. Diputado, pero eso fue en un contexto distinto y donde no tenían los cargos que tienen hoy día, ¿no? Es distinto cuando lo dice Beatriz Sánchez siendo líder política del Frente Amplio a ser embajadora, digamos. Esas cosas influyen en esos comentarios.
Sí, claro, Sebastián, pero es un comportamiento que tiene que ser corregido. Son autoridades o son personas influyentes desde el punto de vista político en la opinión pública. Y eso empieza a generar una realidad desde el punto de vista de cómo se comprueban o no los hechos. Si yo hago una imputación de manera irresponsable, sin tener las pruebas, Sebastián, eso termina generando una realidad paralela de mucha gente que cree que eso es cierto. Y finalmente, cuando los juicios declaran absuelto o inocente a alguien, Sebastián, sale en 2 líneas o sale medianamente cubierto muchas veces, y de eso nadie se entera. Y lo que queda, Sebastián, es esa realidad paralela, esa posverdad, donde termina generando un daño que es muchas veces irreparable para las familias de Carabineros y de las distintas instituciones. Entonces, lo que nosotros pedimos, Sebastián, es responsabilidad, sobre todo el presidente de la República, quien tiene la máxima magistratura de nuestro país, que no le hable a su sector político, que no le hable a su izquierda más radicalizada, que hable con la verdad, que hable con antecedentes. Y eso es precisamente un mínimo que le pedimos al presidente de la República para no contribuir a este clima de odiosidad o división que nos sigue fracturando como país. Diputado, ahora, de todas maneras, uno entiende las señales políticas, ¿no? Y los proyectos de resolución muchas veces lo que buscan es dar señales precisamente. Pero usted entiende que si es que el presidente Boric realmente tuviera que pedirle disculpas a Carabineros, ¿entiende el conflicto político que se genera también a propósito de la obediencia civil que debe Carabineros al poder político constituido? Sí, claro, Sebastián, pero yo te aseguro, Sebastián, que cada uno de los carabineros de nuestro país va a valorar mucho esa señal y va a ser una señal de respaldo, más allá de la obediencia civil, que se entiende, obviamente. No es malo reconocer los errores, sobre todo cuando el efecto que eso produce es de un respaldo irrestricto y un golpe de confianza muy grande para nuestras instituciones que constantemente enfrentan una violencia inusitada en un clima donde la delincuencia no nos da tregua, Sebastián. Yo creo que es muy humano reconocer los errores, disculparse, sobre todo por el efecto que eso genera para la ciudadanía y sobre todo para la institución de Carabineros, que todos los días necesita nuestro respaldo. Diputado, y a propósito de eso, recién escuchábamos al presidente Boric, estaba inaugurando la comisaría temporal que se instala en el Parque O'Higgins a propósito de las fiestas patrias. Y en el mensaje el presidente destacaba el apoyo que se le ha dado desde el punto de vista material, con gestos concretos a Carabineros, por ejemplo, con la renovación de cerca del 50% de la flota de radiopatrullas de Carabineros, que al momento que asume este gobierno estaban en mal estado o sencillamente inutilizables. ¿Ese tipo de gestos no son mucho más valiosos? Se lo pregunto también porque el mismo general Ricardo Yáñez ha dicho que se sienten respaldados y que cuentan con el respaldo del gobierno, lo dijo en abril pasado, a propósito de una serie de medidas que se han ido impulsando también en el gobierno, en el Congreso. A ver, Sebastián, obviamente que desde el punto de vista operativo, el contar con mayor cantidad de recursos para Carabineros siempre es bienvenido, sobre todo en un clima donde la primera prioridad de nuestro país es la seguridad. Estamos enfrentando el crimen organizado, el narcotráfico, que no da tregua en cada una de las poblaciones de nuestro país. Acá en la región de Valparaíso, que yo represento, Sebastián, crecen los delitos más violentos. Entonces, en ese contexto, obviamente que hay una premura porque Carabineros tengan mayor capacidad operativa y mayor cantidad de recursos para poder enfrentar la delincuencia, y eso hay que valorarlo, Sebastián. Pero cuando esos hechos concretos van acompañados de palabras concretas, de respaldo, de apoyo, obviamente que se genera una sinergia muy positiva, porque eso termina también contagiando a su coalición, que cuando tuvimos que votar el proyecto de ley Naín Retamala acá en el Congreso, que protegía y establecía sanciones más duras a quienes agredían a nuestros carabineros, Sebastián votó en contra. Entonces el presidente es el líder de su coalición, y cuando el líder de su coalición ocupa las palabras que correspondan, no haciendo imputaciones, sin los antecedentes y sin condena y respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, eso le aseguro, Sebastián, que va a ser una buena señal para su coalición, que acá por lo menos en el Congreso no nos ha acompañado con sus votos cuando hay que votar a favor de proyectos que protegen a nuestras policías. Diputado, a propósito de esta conversación, recién en el mensaje que estaba entregando el presidente me cuentan que el presidente se refirió a los dichos de Daniel Ortega. No sé si estuvo al tanto de eso, ¿no? Pero el presidente de Nicaragua
a propósito de un acto por la conmemoración de los 50 años del golpe allá en Nicaragua, él tuvo palabras bien duras en contra de Carabineros de Chile, ¿no? Hizo una alusión bien al voleo, digamos, respecto a los asesinatos que habrían cometido los carabineros acá en Chile en este contexto. A propósito de esa declaración, el presidente Boric recién acaba de confirmar que se enviará una nota de protesta a través de Cancillería al gobierno de Daniel Ortega y lo acusa derechamente de ser un dictador. ¿Qué le parece a usted ese comentario en el contexto de la conversación que estamos teniendo? A ver, me parece que son las palabras correctas. Cualquier tipo de imputación de manera irresponsable, sobre todo veniendo de quien viene, de un dictador, de quien constantemente viola los derechos humanos, censura un país donde no hay elecciones libres, donde la gente reprimía por la forma de pensar. Claramente que no son opiniones válidas y hay que tomarlas de quien viene, pero lo correcto es mandar esta nota de protesta. Ayer también diputados de Renovación Nacional que están en la Comisión de Relaciones Exteriores también hicieron esta solicitud, Sebastián, porque acá tenemos que tener una mirada de Estado, una mirada única como país, y tenemos que rechazar desde el presidente hacia abajo cada una de las imputaciones que se hacen de manera irresponsable y porque además no tiene ninguna credencial democrática, Sebastián, para poder además para además validar cualquier tipo de opinión que él pueda realizar. Bien, diputado Longton, gracias por su tiempo esta mañana. Muchas gracias.